El aire se sentía denso en la habitación, cargado de promesas tácitas. Cada rincón parecía vibrar con una energía contenida, como si el destino mismo estuviera en juego. Él miraba fijamente el contrato, el papel blanco impecable lo cegaba en su crudeza. Era más que un simple documento. Era una puerta a un futuro incierto. Los números danzaban ante sus ojos, cada dígito como un canto de sirena atrayéndolo hacia una costa de seguridad financiera, pero también había un eco de advertencia, una sombra que se cernía sobre las cifras. La mujer frente a él, toda ángulos afilados y perfume caro, irradiaba un aura de poder, un marcado contraste con sus propias ansiedades. Su presencia era casi hipnótica, una mezcla de autoridad y seducción. Esta oportunidad, ronroneó ella, podría cambiar tu vida. Su voz era suave pero firme, cada palabra cuidadosamente elegida para tentarlo. Él sabía, en el fondo, que algo no andaba bien. Había una inquietud que no podía ignorar, una sensación de que estaba a punto de cruzar una línea invisible. Había un regusto amargo en la dulzura del trato, una advertencia silenciosa que resonaba en su mente, un leve temblor bajo la superficie de su confianza. Sus manos, normalmente firmes, ahora temblaban ligeramente, reflejando la tormenta interna que lo consumía. Pero el atractivo del dinero fácil, la promesa de una vida libre de preocupaciones constantes, era una droga potente que nublaba su buen juicio. La pila de billetes parecía brillar con una luz propia, una tentación casi irresistible. Su dedo trazó la línea punteada, su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Cada latido era un recordatorio de lo que estaba en juego. Firmar o no firmar, esa era la cuestión. La pluma en su mano pesaba como si fuera de plomo. Cada segundo de duda se alargaba en una eternidad. Y en ese momento, sentía como si toda su vida pendiera de un hilo. La decisión que tomara ahora definiría su futuro. Y la presión era casi insoportable. Siempre se había creído un hombre de principios, alguien que valoraba la honestidad y el trabajo duro. Sin embargo, aquí estaba, tambaleándose al borde de una decisión que desafiaba todo aquello que creía defender. El atractivo del dinero fácil era una fuerza poderosa, que susurraba promesas seductoras de comodidad y seguridad. Pintaba un cuadro de un futuro libre de la tensión financiera constante que había ensombrecido su vida durante demasiado tiempo. Pensó en su familia, sus rostros grabados con el cansancio de la lucha constante. Este dinero, este atajo, podría aliviar sus cargas, brindarles oportunidades que solo podía soñar con darles. ¿Pero a qué costo? La pregunta resonó en el silencio de sus pensamientos, un contrapunto persistente al canto de sirena de la riqueza. El bolígrafo se sentía pesado en su mano, frío contra su piel. Era como si el peso del mundo descansara en ese pequeño objeto. Firmar sería lo más fácil del mundo, un simple trazo para borrar sus preocupaciones financieras. Un movimiento de muñeca y todo cambiaría. Se imaginó el alivio en los rostros de su familia, el peso que se les quitaba de los hombros. Podía ver las sonrisas, las risas, la paz que tanto anhelaban. Podría justificarlo, razonó. Podría encontrar 1000 razones para hacerlo. No era exactamente ilegal, solo moralmente ambiguo. Las líneas entre el bien y el mal se difuminaban. Podía convencerse a sí mismo de que el fin justificaba los medios, que lo hacía por sus seres queridos, que todos los demás lo hacían de todos modos. Era una pequeña transgresión por un bien mayor. Pero la sensación de vacío en su estómago no se silenciaría tan fácilmente. Era un nudo que se apretaba con cada pensamiento. Susurraba de valores comprometidos, de una línea cruzada que nunca podría deshacerse. Era una voz persistente, una sombra en su conciencia. La tinta del contrato pareció oscurecerse, manchando no solo el papel sino también su propia conciencia. Cada palabra escrita era un recordatorio de la elección que estaba a punto de hacer. La idea de rechazar la oferta lo llenó de temor. Imaginó los rostros decepcionados de su familia, las oportunidades perdidas, la lucha continua. Se imaginó a la mujer frente a él, su sonrisa desvaneciéndose en una mueca condescendiente. Pero entonces una silenciosa sensación de orgullo floreció en su pecho. No sería fácil, pero podía mantener la cabeza en alto, sabiendo que se había mantenido fiel a sus principios. Podía mirarse al espejo y ver al hombre que quería ser,
no al tentado por los atajos. Habría otras maneras, se aseguró a sí mismo. Formas más difíciles, quizás, pero honestas. Y a la larga, no valdría eso más que todo el dinero del mundo. Sección 5. Opción 3. Negociando los términos. Se presentó una tercera opción, un término medio en el campo minado ético. ¿Y si pudiera negociar los términos, encontrar una manera de hacerlo menos éticamente comprometedor? Podrías encontrar un punto medio, una manera de aliviar tu conciencia sin abandonar por completo la oportunidad. Podría proponer soluciones alternativas, formas de lograr el resultado deseado sin recurrir a tácticas moralmente cuestionables. Quizás podría ofrecer mi experiencia en una capacidad diferente, una que se alinee con mis valores. Era una posibilidad remota, lo sabía. Pero incluso el intento, el esfuerzo por encontrar un camino más ético, se sentía como una pequeña victoria frente a la tentación. Sección 6. La ética del compromiso. La posibilidad de negociar planteaba un nuevo conjunto de consideraciones éticas. ¿Es el compromiso una pendiente resbaladiza, una puerta de entrada para justificar acciones cada vez más cuestionables? ¿O podría ser un testimonio de tu integridad, tu voluntad de encontrar un camino mejor? Lucho con la pregunta, sopesando los beneficios potenciales contra la posible erosión de mis principios. Sabía que incluso el más mínimo compromiso podía tener un efecto dominó, cambiando sutilmente su brújula moral. En última instancia, la pregunta se reduce a esto. ¿Puedo vivir con los términos del compromiso, sabiendo que tomé una decisión consciente, para bien o para mal? Sección 7. El peso de nuestras decisiones. La decisión recayó sobre él con fuerza, como una carga que no podía ignorar. Una manifestación física de la batalla interna que se libraba en su interior. Una lucha constante entre el deber y el deseo. Me doy cuenta de que esta elección, este incidente aparentemente aislado, tiene un peso mayor del que parece. Es un microcosmos de las elecciones que todos enfrentamos en la vida, una representación de nuestras luchas diarias. Todos los días se nos presentan oportunidades, algunas sencillas, como decidir qué comer, otras envueltas en sombras grises, como elegir entre lo correcto y lo fácil. Tomamos el camino fácil, el que nos ofrece gratificación instantánea, aunque eso signifique comprometer nuestros valores y principios más profundos. O elegimos la ruta más difícil y ética, la que requiere sacrificio y esfuerzo, aunque eso signifique sacrificar posibles ganancias y enfrentar desafíos. Estas decisiones, comprendió, no se trataban simplemente de dinero o éxito, sino de algo mucho más profundo. Se trataban del tipo de persona que aspiramos a ser, de nuestros sueños y aspiraciones, del legado que dejamos atrás para las futuras generaciones. Son un reflejo de nuestros valores más profundos, nuestra brújula moral, nuestra propia alma y de cómo queremos ser recordados. Sección 8. Reflejos en el espejo. Finalmente levantó la vista del contrato, encontrándose con la mirada de la mujer. Pero ya no es su reflejo lo que veo en sus ojos, es el mío propio. Y en ese reflejo, vio el peso de su decisión, el potencial tanto para la oscuridad como para la luz. Todavía no sé qué elegiré, pero entiendo que la respuesta, cuando llegue, revelará mucho más que mi decisión sobre un trato comercial. Revelaría la esencia misma de quién era.